A ver, entonces, a ver, un poquito veamos esto nuevamente. Un transistor es la unión de tres materiales semiconductores, ahí el NPN, PNP. Nos concentraremos en este, ¿ya? En el NPN. Para dibujar el símbolo del transistor, pues lo vamos a hacer de esta manera, con una flechita apuntando siempre hacia abajo en uno de estos dos terminales. Aquí no ingresa la corriente, sale siempre la corriente. Este es el emisor, el otro es el colector y la base. El funcionamiento del transistor nos interesa simplemente como si fuese un interruptor entre colector y emisor. O sea, y la tercera patita vendría a ser una patita de control. Entonces nos vamos a imaginar al transistor como interruptor, ¿ya? Así que hacemos circular la suficiente corriente por la base, se van a unir estos dos terminales. Nada más, ¿ya? Esa es la idea que tenemos que tener para esta primera parte. Otra cosa que nos va a interesar es el circuito equivalente del transistor, pero dibujado con diodos. Como aquí tenemos un diodo, acá arriba, cuando se unen estos tres materiales tendríamos dos diodos, ¿no? De la base al colector hay un diodo, de la base al emisor hay otro diodo, ¿no? Y este se denomina diodo emisor y diodo colector, ¿ya? Entonces, esto es lo que tenemos que acordarnos un poco. Después de que prácticamente esta corriente colector y corriente emisor es la misma, y hay una definición de ganancia del transistor, se llama, el cociente entre la corriente que circula por acá, cociente colector. Como es lo mismo, es la misma, ¿no? El cociente colector y emisor, nos vamos a referir simplemente como cociente colector. Ese cociente de cociente colector y cociente base se denomina ganancia del transistor. Bien, entonces ahora voy a dibujar el circuito básico, ¿ya? De un transistor. ¿Cómo vamos a utilizarlo nosotros al transistor? Lo vamos a utilizar de la siguiente manera. Em, Vamos a manejar con los transistores cualquier tipo de carga continua. Por ejemplo, un motorcito de corriente continua, LEDs, una lámpara que funcione con corriente continua, etcétera, ¿no? Entonces, el circuito que vamos a utilizar siempre es el siguiente. Nos vamos a conseguir un interruptor o pulsador. Acá vamos a colocar un resistor y recién el transistor. Eh, lo que queremos manejar, lo que deseemos manejar con el transistor, lo vamos a colocar acá. Em, y aquí va a haber una fuente de voltaje. Bueno, dibujaré primero, ¿ya? Listo, ese sería el circuito completo, ¿ya? Que vamos a utilizar. Ahora, ¿en qué consiste? Si nos fijamos esta parte de acá, hay una fuente de voltaje que está haciendo que cuando se cierre el interruptor circule corriente por la base. ¿Listo? Y la circulación de corriente por la base, ¿qué va a originar? Que se unan colector y emisor, ¿ya? Entonces siempre nos vamos a imaginar como si habría un interruptor acá. Bien, entonces nuevamente, cierro el interruptor este, hay circulación de corriente por la base, se unen colector y emisor como si fuese interruptor y funciona todo este circuito externo, ¿no? O sea, alimentado ya por otra fuente de voltaje, funciona esto de acá que se denomina carga. Carga puede ser cualquier dispositivo que funcione con voltaje continuo, por ejemplo, un motor de corriente continua. Podría ser una lámpara de corriente continua.
Cualquier cosa que funcione con voltaje continuo, ¿ya? Entonces la idea es que cuando nosotros tenemos el interruptor funcione la carga. Funcione, ¿no? Nada más. Ahora, hay motivos para hacer este tipo digamos, digamos, justificación de por qué utilizar un transistor, ¿no? Porque yo podría directamente, pues, conectar la carga a una fuente y listo, con un interruptor. Pero hay justificaciones que enseguida las voy a dar, ¿ya? Bueno, en lugar de dibujar todo este circuito así, de esa manera, siempre vamos a dibujar el diagrama unifilar. No lo vamos a dibujar de como hemos dibujado. Diagrama unifilar es lo que me interesa. Entonces voy a dibujarlo aquí, más U sub C, lo que quiero manejar con el transistor, entre esos dos terminales está la fuente de voltaje U sub C, este es el colector, este es el emisor, aquí está la base, ¿ya? Ahora acá vamos a conectar normalmente un interruptor, pero en medio tiene que haber un resistor llamado resistor de base. Y acá otra fuente de voltaje, o podría ser la misma también, llamado U sub B. Entonces, fíjense, este circuito es el mismo, solamente que vamos a utilizar siempre este de acá, ¿ya? Nuevamente, cierro el interruptor acá, hay circulación de corriente por la base, y lo que hace es que se cierre en colector y emisor, y funcione lo que estamos denominando nosotros carga, ¿no? Lo que queremos manejar con el transistor. Eso es lo que nos interesa, ¿ya? Entonces vamos a hacer directamente unos ejemplos, utilizando este diagrama, ¿ya? A ver, los mismos LEDs que estamos manejando en paralelo, eso quisiera manejar con el... No, primero una justificación de por qué utilizar el transistor. En la segunda parte, en la segunda parte, claro, eh, vamos a manejar el microcontrolador denominado ESP32. Es un circuito integrado, ¿no? Que tiene un montón de patitas. Entonces esto tenemos que tener, ¿no? A ver, lo conocemos a al ESP32. Les voy a mostrar. A ver, vayamos a Sauer, ¿no? Con Sauer, sí. En Sauer, I2C, a ver, voy a entrar un cachito, enseguida les muestro. I2C, vamos a ver si voy a encontrar esto en esta tienda enseguida. Les muestro. Aquí está I2C. Dijimos el SP8266, ¿no? Que es más barato. Pero dime si se animarían a comprar el SP32, que es bastante útil, probablemente después para ustedes, sería este de acá, ¿ya? 105 bolivianos, dice. Este tiene que ser, ¿ya? Ninguno de los otros, porque hay un montón, ¿no? Este es un poquito más barato, pero habría que soldar, no conviene. Entonces tiene que ser este de acá. El primero, ¿ya? SP32 de kit C, 38 pines, WROOM, boliviano 105. ¿Listo? Este nos podría entonces servir. Esa es una opción. La otra opción, a ver, 105 bolivianos, 82,66. Veamos. También es la primera opción, ¿ya? Vale 80 bolivianos. Vamos de 25 bolivianos, ¿no? Pero pues es mucho menos, muchas menos capacidades tiene que el SP32, ¿sí? Vean ustedes,
cualquiera de los dos, ¿ya? Ahora, si ustedes se fijan, voy a ir al diagrama de pines del SP32, digamos. Entonces, para eso voy a ir, por ejemplo, a donde hay una página que es bastante útil que se llama, a ver, ¿qué se llama? Random Nerd, así, Random Nerd, estoy empezando a escribir, ¿no? Random Nerd. Y lo que quiero buscar, por ejemplo, es del SP32, sus pines. Para indicar que quiero ubicar sus pines, normalmente se coloca GPIO, que serían los pines de entrada-salida de propósito general. Normalmente se coloca señal GPIO del SP, GPIO nada más. Randomner, la página, los pines GPIO del SP32. ¿Ya? Entonces me sale lo primero eso. ¿Ya? Es una página muy buena esta. Aquí me están saliendo justamente del que necesito. Y estos serían los... Hay dos versiones, ¿no? De 36 pines y la otra es de 38. Es prácticamente lo mismo. Entonces esto es lo que me interesa. ¿Ya? Esto. Entonces, toda esa placa tiene un montón de pines, como verán. Se alimenta con 5 voltios. Pero después de alimentarse con 5 voltios, hay un regulador de voltaje que baja el voltaje a 3,3 voltios y todo funciona con 3,3 voltios, ¿ya? Si ustedes se fijan, aquí hay varios pines GPIO. Varios de estos podemos utilizarlos como entradas, salidas digitales, que es lo que nos va a interesar, ¿ya? Algunos tienen, fíjense, tiene un montón de funciones. Tiene entradas analógicas, o sea, se puede realizar la conversión analógica a digital. Tenemos varios ADCs. Después tenemos em, diversos pines para protocolos de comunicación. Estos violetas, por ejemplo. Después tenemos, bueno, aquí los pines para comunicación sería la asíncrona. Hay 2 puertos, etcétera. Tenemos un montón de cosas, ¿no? Lo que me interesan son estos GPIOs, pines que pueden ser configurados como entradas o salidas digitales, ¿ya? Cualquiera de ellos. No, no cualquiera. Miren, fíjense. em, de todos esos pines, los que puedo utilizar son estos que están de verde para entradas y salidas digitales. Entonces aquí dice el número de pin y por ejemplo, el pin 13, como entrada, como salida digital lo puedo utilizar, etcétera, etcétera. Algunos no, ¿ya? Entonces voy a suponer que tengo ya mi SP32, ¿ya? Lo voy a dibujar de mejor manera. Aquí está mi SP32. Y me interesa un solo pin, ¿ya? Uno de salida. Digamos, este pincito me interesa. Ese pin podría ser, digamos, el número 22, que sí se puede utilizar como entrada y salida digital. Acá yo quiero, eh, fíjense que este pin yo puedo configurarlo como para que funcione como entrada o como salida digital, ¿ya? Entonces, una vez que lo configuro como salida digital, yo podría escribir en este pin con una instrucción un 1 lógico o un 0 lógico. Si escribo un 1 lógico, voy a obtener acá 3,3 voltios. Y si escribo un 0 lógico, voy a obtener 0 voltios, ¿ya? Eso es lo que puedo hacer con una salida digital. Ahora, esta salida digital yo quisiera utilizarlo para encender, por ejemplo, LEDs. ¿Qué pasa si yo me animo a encender, por ejemplo, los LEDs, 3 LEDs en paralelo?
Veamos, ¿ya? Entonces, ¿qué tendría? Tendría mi resistor, lo que hemos calculado hace rato, ¿no? Tendría un LED, 2 y 3 LEDs. ¿Qué más? Esto se va al negativo, ¿no? Se supone que hay un negativo también por acá. Listo. Entonces, ¿qué pasa si hago esta operación? A ver, cuando yo escriba un 1 lógico, o sea, con una instrucción, ¿qué es lo que va a pasar? Va a aparecer 3,3 voltios en este pin respecto a tierra. ¿Esos 3,3 voltios me permitirán encender estos LEDs? No, porque fíjense, he utilizado LEDs blancos, ¿no? Y en los LEDs blancos el voltaje umbral era 3,4 voltios. De entrada ya no me sirve porque aquí yo tengo 3,3, o sea, no estoy superando el voltaje umbral. No puedo hacer esto, decididamente no puedo hacer, no funcionaría, ¿ya? Ahora, por otra parte, la corriente que estoy absorbiendo es de 0,06 amperios, o lo que es lo mismo, 60 miliamperios. Otra limitación de estos pines es que la máxima corriente que yo puedo sacar de cada uno de estos pines es de 40 miliamperios. O sea, tampoco me sirve, ¿no? Ni por corriente ni por voltaje no puedo manejar de esta manera una salida digital del ESP32 o el ESP8266. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es lo siguiente. Se utiliza un transistor, pues. Ahí está. Listo. Entonces aquí utilizamos un transistor. De esta manera. Y aquí recién conectaría mis LEDs con otro voltaje. Me puedo conseguir otra fuente, ya no 3,3. Bueno, aquí siempre voy a obtener 3,3, ¿no? Pero aquí ya voy a poder conectar mis LEDs en paralelo. Esa conexión tendría que hacer. Piense que ahora la idea del transistor es la siguiente, ¿ya? Que cuando yo haga circular una pequeña corriente por la base, se cierre colector y emisor. Se cierra colector y emisor. Y al cerrarse colector y emisor, funcionan estos LEDs. Ahora el transistor pues, soporta pues mucha mayor corriente que una salida digital. Nuestro transistor 2N2222 soporta, si no me equivoco, hasta 500 o 600 miliamperios. O sea, fácilmente puedo manejar esa corriente para manejar los LEDs. Eh, También, fíjense, con esta configuración, no estoy utilizando 3,3 volts, sino otra fuente de voltaje, digamos, de 9 voltios, superior a los 3,4 voltios de voltaje umbral que tienen los LEDs de color blanco, ¿no? Entonces, eh, esa es la utilidad del transistor, que puedo manejar otros voltajes, puedo manejar mayores corrientes que una salida digital de uno de estos microcontroladores denominados SP32 o el 8266, ¿sí? Bueno, entonces vamos a resolver algunos ejemplos, ¿sí? Para ver cómo se calcula especialmente esto de aquí y justificar por qué se tiene que conectar ese resistor ahí. Bien, entonces, un ejemplo vamos a hacer. El ejemplo sería este. A ver, digamos que aquí tengo 3,3 voltios. Ya no voy a dibujar el interruptor. Un resistor voy a colocar ahí, llamado RB.
transistor. Voy a manejar los 3 LEDs. Fíjense que este pin de acá de 3,3 volts podría ser la salida del SP32. Aquí tengo el colector, aquí tengo el emisor y aquí tengo la base. Entonces, ¿cómo se resuelve este circuito? La idea es hallar RB. Esa es la incógnita. Para eso entonces es lo siguiente, ¿ya? Lo primero que hay que conocer siempre es la cociente de colector. ¿Cuál es la cociente de colector? Esta, ¿no? Eso es lo primero que hay que conocer. La cociente de colector también está aquí arriba. Es la misma, ¿no? Entonces, paso 1 sería, 1, calcular la cociente de colector. Fíjense que esto ya lo hemos resuelto nosotros, ¿no? También con 9 voltios. El momento que colector y emisor se unan, tenemos el circuito que me tienen que presentar mañana. ¿Qué cociente es la de colector? Ya no es necesario calcular todo esto. Hemos visto que es la suma de estas tres, ¿no? Aquí hay 0,02, 0,02 y 0,02. Por lo tanto, si sumo las tres cocientes, serán 0,06 amperios. Que en la realidad van a ser un poquito menores, ¿no? Si no me equivoco, han recalculado ustedes con 0,056. Pero no varía eso, no va a modificar para nada los resultados finales. Puedo utilizar esta o la otra. Como no me dan ningún dato más, yo simplemente voy a asumir de que el resistor está calculado para que circule corriente de 0,06 amperios por ese resistor, ¿no? Entonces la corriente colector ya está, ya la conocemos así, por simple observación. Es de 0,06 amperios. Paso 2, ¿qué hay que calcular? Hay que calcular la ganancia, no, la corriente de base. Esto es lo que hay que calcular. ¿Cómo calculamos la cociente de base? Nos ayudamos con esta formulita entonces. Decimos la ganancia del transistor es igual a la cociente de colector sobre la cociente de base. De acá despejo cociente de base. Cociente de base va a ser igual a la cociente de colector, que sí conocemos, 0,06 amperios, dividirse entre la ganancia del transistor. Desconocemos todavía esto. ¿Qué valor vamos a adoptar para para la ganancia del transistor HFE? Bueno, resulta de que ningún transistor de unión bipolar tiene una ganancia inferior a 20. Lo mínimo que tiene es 20. Entonces se voy a anotar ya. Ningún transistor de los que estamos usando que se llaman de unión bipolar, porque hay otro tipo de transistores. Tiene una ganancia inferior a 20. O sea, lo mínimo que podríamos conseguir de ganancia de un transistor es 20. Ahora, como yo deseo calcular la cociente de base acá, conozco la cociente colector, 0,06 amperios. No conozco la ganancia del transistor, pero voy a asumir la peor condición. ¿Cuál es la peor condición? Que tenga ganancia 20. Entonces eso es lo que voy a colocar. Asumo de que estoy trabajando con la peor condición del transistor y que su ganancia es 20. Entonces esto siempre va a ser 20. ¿Listo? Y de esa manera se calcula la cociente de base. ¿Cuánto sale eso?
0,003 amperios, ¿está bien? A ver, calcúlenmelo eso. Sí, 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 es 0,03. Ya, gracias. 0,03. Paso 2, calcular la cociente de base. Conociendo la cociente colector, siempre lo vamos a dividir entre 20. Y esa es la cociente de base. Ahora, si se fijan, la cociente de base es mucho menor, 20 veces menor que la cociente colector. Ya vamos a ver para qué sirve eso. Entonces, aquí dibujamos 0,03 amperios. ¿Qué hacemos ahora acá? Seguimos con los cálculos, porque finalmente queremos calcular RB, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en esta parte del circuito? Tengo mi fuente de voltaje de 3,3 voltios, el resistor de base, la base, el emisor, y ahí se cierra, ¿no? El circuito. Voy a dibujar esta parte del circuito aquí, ¿ya? Entonces tendría 3,3 voltios la fuente, el resistor, y aquí me interesa dibujar el circuito equivalente al transistor con diodos. ¿Se acuerdan cómo era esto? Era NPN. De base a emisor hay un diodo. Es el diodo emisor, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan de esto, no? El transistor NPN, colector emisor base, lo puedo dibujar con un circuito equivalente con diodos de esta manera. Desde de la base al colector hay un diodo. De la base al emisor hay otro diodo. Este es emisor, este es base y este es colector. Entonces, ¿qué tengo acá en este circuito? Tengo la fuente 3,3 volts, el resistor de base, ¿ya? Y el diodo emisor. ¿Qué voltaje umbral hay en el diodo emisor? Hay 0,7 voltios, ¿no? Es su voltaje umbral. ¿Qué voltaje habrá sobre el resistor de base? La diferencia, ¿no? Entre 3,3 y 0,7 sería 3,3 menos 0,7 sería, ¿cuánto es? 27 al 33. 0,4, perdón, 2,6. Sí, ¿no? 2,6 voltios, ¿está bien? 2,6 voltios, ¿ya? Entonces hay que sumar estos dos, ¿no? Para que nos dé 3,3. Ya tengo el voltaje en el resistor de base y conozco también su cociente. 0,003 amperios. Entonces acá aplico pues la ley de Ohm, ¿no? RB, ¿a qué va a ser igual? Aquí voy a hacer eso. 3 RB va a ser igual a ¿qué? 2,6 voltios dividido entre la cociente. Y esto me sale un valor. A ver, me dictan, por favor. $866.66.
Ya gracias, 866,7 ohmios, digamos. ¿Qué pasa si no coloco un resistor acá en la base? No habría el resistor y los 3,3 volts estarían aplicados directamente sobre los 0,7 del diodo emisor. Se quemaría el transistor. Necesito conectar un resistor para limitar la corriente a 0,003, ¿sí? Al igual que en un LED, no es hicimos. Ahora, ¿cuál es el criterio acá? 866,7. Lo que el criterio va a ser el siguiente. Siempre vamos a escoger el valor inmediato inferior, ¿ya? ¿Por qué el inferior? Porque estamos garantizando de que para que haya mayor circulación de corriente por la base y por lo tanto se unan de mejor manera colector y emisor. O sea, aquí el criterio es al revés. El valor inmediato inferior tiene que ser. De 866,7 el inferior, ¿cuánto vale en la tablita que les mostré hace rato? Valor normalizado inmediato inferior. ¿Alguien me avisa ese valor? A ver, 820 ohmios, Inc. 820 sería el inmediato inferior. Siempre el inmediato inferior entonces, ¿sí? Podríamos hacer el recálculo de la corriente. Ya no va a circular 0,003, sino un poquito más, ¿ya? Y al igual que con los LEDs, podríamos hacer ese recálculo, ¿ya? ¿Lo hacemos? ¿No lo hacemos? Por esta vez lo haremos, ¿ya? Ahora fíjense qué circuito me quedaría. Tendría 3,3 voltios, mi resistor y el diodo emisor, así sería, ¿no? Acá hay 0,7 voltios, acá hay 2,6 voltios, pero el resistor vale 820 ohmios. Entonces esta corriente ya no va a ser 0,03. La nueva corriente de base va a ser igual a voltaje, 2,6 voltios, dividido entre 820 ohmios. Va a aumentar un poquito. ¿Cuánto sale esta nueva corriente? Tiene que ser mayor a 0,03, ¿no? ¿Cuánto sale? A ver, 0,0032. ya, gracias. 0,0032. Poquito más, ¿no? No es gran cosa, amperios. Ahora sí ya podemos calcular paso 4, la potencia del resistor RB. Como el producto de U por I. ¿U cuánto vale? 2,6 voltios. ¿Y cuánto vale esta nueva corriente? Que no varía grandemente. Y de ahí tendríamos entonces la potencia del resistor RB. Eh, 0,0832, ¿ya? Eso salió, ¿no?
0,0832, ¿está bien? Vatios. ¿Está bien? Ya. La potencia inmediata superior. Aquí no. Inmediata superior. 1/8 de vatio, ¿no? Que es 0,125. Inmediata superior aquí siempre. Y lo último, código de colores. 820 ohmios. Entonces, eso es lo último que tendríamos que dibujar, código de colores. 8 es gris, ¿no? 12 es rojo. Un 0 marrón. Y siempre dorado. Listo, tenemos entonces todo. 820 ohmios, potencia 1/8 de vatio y código de colores, ¿sí? Ese es el procedimiento. Vamos a hacer varios ejercicios de esto, ¿ya?
Y che, una duda. Inge está hablando. Unos 2 minutos, espérenme, jóvenes.
Por eso con cuchillo no mando. ¿Ustedes ya han visto? Sí, sí. Se mueren de esa zona, ya los animales a la mano. No, si no, aquí y para causar si lo estás algo Esto también me va a la máquina. Sí, sí. La técnica una revisadita de Sí, sí.
¿Y así, por qué? Jóvenes, lo concluimos, ¿ya? Les espero esta tarde para sus prácticas. Hasta ahí nomás, jóvenes. ¿Dónde están? ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Asistencia nada más, ¿ya? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué fecha es hoy día? Hoy día 14. es 14, ¿no? Sí, 14. Les espero ya desde las 2 hasta las 6 de la tarde, a ver cómo presentan sus trabajos. Voy a empezar a revisar todos, digamos, si está mal, les voy a decir, vuelvan a presentar, etcétera, y una vez que esté bien, el resto de los grupos sigan ese modelo, ¿ya? Ahora, los que no tienen grupo, a ver, quédense. Los que no tienen grupo, el resto ya, por favor, ya terminó. No se olvide subir el video, Inge, por favor. Claro, enseguida.